En nuestra multiplataforma. Y como ya lo había anunciado, nos encontramos con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Gracias por estar Mabel, aquí. Gracias. Su primer impacto al conocer los resultados de este boca de urna. Mira, no se puede decir quién va a ser el próximo alcalde. Hay ciertamente un punto de diferencia a favor del señor López Aliaga, pero hay que tener la prudencia del caso. Ya he escuchado al candidato Urresti justamente hacer una declaración en ese sentido. Lo mismo antes, de alguna manera, George Forsyth también se había pronunciado pidiendo calma. Y lo que tenemos que tener es calma y esperar efectivamente que se den los resultados oficiales de ese conteo rápido. Pero sea quien sea, ganador en todo caso, cuando ya conozcamos las cifras oficiales, tiene un gran reto, porque no debe ser fácil estar a la cabeza de Lima Metropolitana, y usted lo debe saber porque es bastante complicado, no solamente porque no cuenta con suficientes recursos, sino también porque como está diseñada Lima Metropolitana, pues en estos más de 40 distritos, pues es bastante difícil poder articular esfuerzos. Hay muchos candidatos que en su momento han reclamado retomar las funciones que tiene la ATU, ¿no? Para poder tener cierta injerencia o la total injerencia en lo que es transporte público. ¿A usted eso le parece correcto? Lo que pasa es que la ATU, Mabel, no ha dado pie en bola, lamentablemente. Como concepto, el hecho de tener una autoridad de transporte es algo muy positivo. Tienes tú, por ejemplo, en Londres, lo que es Transport for London, que es una ATU londinense que funciona y funciona muy bien. Pero acá no tiene un norte claro y por eso es que los candidatos han estado reclamando que esto regrese a la Municipalidad Metropolitana. Pero que no se le haya dado fuerza depende de la cabeza de la ATU en este momento, es decir, de la señora María Jara, o depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, del Gobierno Central. Yo creo que hay un cúmulo de factores, ¿no? Y esos factores han hecho, por ejemplo, que no haya una clara dirección, que no tengan un presupuesto adecuado, que se comience por cosas muy parciales en vez de ver todo el bosque, se han visto solamente algunos árboles, entonces no ha funcionado y eso es lamentable porque lo que sí se requiere es una autoridad de transporte que ayude a tener un mejor transporte en nuestra ciudad. Todos nosotros nos merecemos podernos trasladar con la dignidad del caso. El señor Urresti en campaña prometió capturar 200 choros al día, ¿no? Eso ha sido parte de su lema de campaña, mientras que el señor Rafael López Aliaga ha prometido un shock de inversiones. Ha dicho que él conoce a banqueros internacionales y que fácilmente podría tener hasta casi el doble del presupuesto que tiene actualmente la Municipalidad de Lima para poder invertir. ¿Es posible? A ver, vamos con el primer personaje. Eso no le corresponde al alcalde. El alcalde no detiene ni a una persona, no es lo lógico. Eso es algo más de la naturaleza policial o el Ministerio del Interior. Y además hay cifras de la Policía Nacional que hablan de que lo que se captura en Lima sobrepasa esos 200 choros, ¿no? Entonces, eso es básicamente una oferta populista de campaña por algo que es una necesidad. La gente está sufriendo hoy en día una situación de inseguridad muy grande. Entonces, lo que hay que hacer es primero, concertar con el Ministerio del Interior y con los comisarios del caso, pero tener un ejecutivo estable. Van habiendo 7 ministros del Interior, si mal no tengo la cuenta en la cabeza, no, ya perdimos la cuenta, en 14 meses de gestión. Entonces, a mí me ha pasado, los ministros con los que uno tiene mayor interacción son el ministro de Economía y el ministro del Interior. Cada vez que íbamos a hablar con el ministro del Interior, salíamos encomendándonos para que no lo cambien, o no cambien al viceministro, o no cambien al comandante general de la policía, porque las políticas no se pueden ejecutar. Y en su caso, ¿cuáles eran las principales solicitudes que hacía ante el Ministerio del Interior y el MEF? El acompañamiento, por ejemplo, en el caso de la policía, el acompañamiento de la Policía Nacional en los operativos que realizábamos nosotros. Más efectivos y sobre todo más efectividad también, porque puedes tener más efectivos y son efectivos que no están preparados, no sirven de nada. El número es importante, pero la efectividad es todavía mejor. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, nosotros llevamos una serie de planteamientos, por ejemplo, para que hubiesen créditos suplementarios, para que hubiese también una mejor visión de la necesidad de incrementar el presupuesto de la municipalidad.
El presupuesto de la municipalidad, hoy día le decía a una colega tuya, que comenzó este año con 1.003 millones de soles y después se ha ido modificando y el presupuesto modificado hoy en día es de 1.500 millones de soles. Y ahí salto al segundo personaje que tú has mencionado, que el señor López Aliaga menciona que va a hacer una serie de, digamos, obras o de cosas. Yo creo que eso sí es posible, pero hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, en la municipalidad se está pagando todavía un servicio de deuda, es decir, un endeudamiento de la época del señor Castañeda. Se pagan cerca de 50 millones de soles al año de esos servicios de deuda por algunos préstamos que se tuvieron en su momento. Entonces, hay que gastar la plata con la responsabilidad del caso. Efectivamente, se requiere dinero, hay que buscar financiación, pero no dejar, pues, endeudada a la municipalidad para el futuro, ¿no? ¿Y cuáles diría, además de lo que hemos planteado en temas de seguridad ciudadana y de dinero, cuáles diría usted que son los principales retos que va a enfrentar el próximo alcalde? Muchísimos retos, porque Lima es una ciudad diversa. Lima es una ciudad donde hay una atracción de migración del campo a la ciudad o de las provincias a la ciudad. Y del extranjero ahora. Y del extranjero ahora también con esta presión de los venezolanos, hay que decirlo así. Oficialmente hasta hace poco la cifra de ingreso de venezolanos era de 1.200.000, de esos 800.000 se han quedado en Lima. Eso te genera presión de vivienda, de salud, de educación, en fin, todas las cosas propias de un ser humano. Y entonces es una presión adicional y más allá también las diferencias que tenemos y la falta de infraestructura que tiene la ciudad. Entonces son varios aspectos. Yo he escuchado a algunos candidatos que solamente hablaban, por ejemplo, de seguridad y se olvidaban de las otras cosas, el tema social, el tema de protección de las mujeres, el tema de esta necesidad de tener más infraestructura que te mencionaba hace un momento, las ollas comunes, en fin, tantas cosas que Lima necesita y que tenemos que ser muy cuidadosos, y digo tenemos porque todos los ciudadanos tenemos que colaborar. Quien resulte siendo el próximo alcalde, hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo para que se pueda dar una mejor Lima para los ciudadanos limeños. Sin embargo, las narrativas o los discursos que se han dado en campaña han sido muy políticos y antigobiernistas, ¿no? Se armó un frente opositor desde las diferentes candidaturas que están llegando a la recta final. Eso puede funcionar muy bien en campaña, ¿no? De hecho, en los resultados lo estamos viendo, pero desde el momento en que el ganador se siente en el sillón municipal, nos preguntamos cómo va a hacer para poder articular precisamente en estas reuniones en las que tiene que estar presente. Hay que articular y hay que buscar, a pesar de las diferencias, poder concertar. Se ofrece gobernar en poesía, pero al momento de comenzar a gobernar van a tener que trabajar con prosa. O sea, hay una diferencia. Hay muchas cosas muy bonitas que se están ofreciendo o que se han ofrecido, pero la realidad es otra. Hay que saber apuntar a lo que es el presupuesto, las posibilidades, las facultades que se tienen. Yo he escuchado cosas que no son facultades de la municipalidad, o he escuchado cosas que, por ejemplo, decían hay que hacer que se den las transferencias, porque tú sabes que la Municipalidad Metropolitana tiene el alcalde tiene un doble gorro, es gobernador digamos, de la metrópoli y es alcalde de la metrópoli. Ahí hay algunas facultades que se están transfiriendo, como por ejemplo, ¿cuáles? Las facultades de salud, que han quedado suspendidas a raíz de la pandemia. Hay facultades también en cultura, que ya se transfirieron, hay facultades en educación que se van a transferir. Pero el gran problema, Mabel, es que cuando te transfiere el Ejecutivo estas cosas, muchas veces está viniendo sin un presupuesto. Hace algún tiempo se hizo un plan piloto con 5 municipalidades de Lima para manejar el tema educativo. Pero eso fue un error también. ¿Por qué? Porque se duplicaron esfuerzos sin una planilla adecuada. Es más, a las municipalidades que le dieron la responsabilidad, administraban las planillas que eran planillas del Ministerio de Educación. Entonces era una mezcolanza terrible y esas cosas hay que saberlas conocer para que cuando tú ofrezcas algo
tengas un sustento. Y ya que hablamos de la coordinación entre el alcalde de Lima Metropolitana y los alcaldes de los diferentes distritos, ¿le parece si pasamos a ver cómo están los resultados a boca de urna de algunos de ellos? Y si finalmente hay este efecto arrastre que cuando usted ganó como parte de Acción Popular se registró en varios distritos. Empezamos con el distrito de Ate. Ahí vemos los resultados a boca de urna, fuente América TV Ipsos. En Ate, en primer lugar, se encuentra Juan Dupuy de Podemos Perú con 24.4%. En segundo lugar, Leonardo Vilches de Acción Popular con 22.7%. Franco Vidal de Avanza País en tercer lugar con 21.1% y Oscar Benavides, que ha sido alcalde durante varias gestiones, él se presentaba por Alianza para el Progreso, que en un cuarto lugar con 11.6%. A ver, el resultado que nos pone en un segundo o tercer lugar a un representante de Acción Popular. Ya he estado revisando yo los diferentes resultados de boca de urna y Acción Popular no le ha ido muy bien en estas municipales en Lima Metropolitana, a diferencia de hace 4 años. Yo creo que ha habido una doble situación. Por un lado, el desgaste propio de cosas que se han imputado a los miembros del partido, como por ejemplo el caso de los niños, y eso es un desgaste que es evidente, y la gente sanciona también a los partidos por eso. Y por otro lado, hay precisamente lo que tú has mencionado, el arrastre de las dos fuerzas que han terminado, digamos, en este empate técnico. ¿Podría admitir usted que hay un castigo también a su gestión? Si bien usted después se abre de Acción Popular, usted representaba inicialmente Acción Popular. Yo no creería eso, Mabel, porque yo te digo, yo cuando camino por las calles recibo otro tipo de expresiones con relación a mi persona y yo no estaba postulando tampoco a ninguna situación en estos momentos, ¿no? Vamos a revisar el segundo cuadro que da cuenta de los resultados en el distrito de Barranco. Jessica Vargas de Renovación Popular con 21.5% empata con Antonio Mesarina de Alianza para el Progreso. En tercer lugar, Gonzalo Rivera, de Somos Perú, con 18.3%. Y Carlos González, en cuarto lugar, con 12.7%. Carlos González de Juntos por el Perú. Aquí vemos a continuación, entonces, el distrito de Breña. Luis de la Mata, de Podemos Perú, con 27.4%. Isabel Rodríguez, de Renovación Popular, con 23.6%. Gilberto Ampuero, de Somos Perú, con 13.3%. Y Juntos por el Perú en cuarto lugar, con Daniel Natividad, obtuvo, según este boca de urna, 9.3%. Hay 4 partidos que están, digamos, presentes en muchos de los distritos que vamos a ver a continuación. Renovación Popular, el lógico arrastre, junto con Podemos, y también está Somos Perú y APP. ¿No? Ese es más o menos como está quedando el cuadro y también como lo vamos a ver a continuación, Perú Libre pues no existió nunca en Lima Metropolitana. Sí, hay también claramente un mensaje de Lima hacia lo que es Perú Libre, hacia lo que es el manejo de parte del Ejecutivo de lo que es la realidad nacional, ¿no? Pero digamos que de alguna manera es reafirmar su voto de las presidenciales, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí, y es clara la intención de los votantes limeños. Lima no se caracteriza por ser cercano a Perú Libre, ¿no? Vamos a ver más adelante a ver qué puede estar pasando en provincias o en las regiones, a ver si por ahí hay algún resultado. Pero yo creería que también vamos haciendo spoiler, creo que no. Yo creo que hay mucho desgaste, ¿no? Sin duda, entonces es muy probable que también haya un castigo. Vamos a revisar entonces más resultados, ¿sí? Tenemos Caraballo, el distrito de Caraballo. Pablo Mendoza, Somos Perú en primer puesto con 23.8%. En segundo lugar, Wilmer Valverde, 20.1% de Podemos Perú. Nandi Córdoba en tercer lugar, Renovación Popular, 19.4%. Y en cuarto lugar, Juan Espinosa con 14.4% por Alianza por el Progreso. Esto es en el distrito de Caraballo. Somos Perú
finalmente se reafirma en estas elecciones como un partido municipal, ¿no? Somos Perú desde su creación con Alberto Andrade ha sido un partido municipalista, siempre se ha caracterizado por eso. Y yo creería que la campaña de George Forsyth ha sido una campaña que ha ayudado muchísimo a consolidar ello, ¿no? Ha sido una campaña, si la comparas con su campaña presidencial, bastante más madura, más elaborada. En los últimos días también tuvo, después del debate, el debate es muy importante, yo siempre lo he dicho, generó una subida, mientras que los otros dos candidatos que han terminado siendo los punteros, tuvieron una bajada, ¿no? ¿Ve con futuro a George Forsyth? Bueno, en el Perú hay que trabajar las candidaturas y si son constantes se pueden tener resultados, ¿no? Yo creería que hay mucho pan todavía por cortar, por rebajar. Sí, sin duda. Vamos a Chorrillos, donde ha pasado algo muy interesante. Veamos los resultados a boca de urna. En primer lugar tenemos a Fernando Velasco, con 36.9%. Él es del partido Alianza para el Progreso. Y en segundo lugar, Augusto Miyashiro, de Podemos Perú, con 19.1%. Y es aquí precisamente donde digo que es lo interesante, porque durante diferentes gestiones pues hemos visto cómo padre e hijo se iban turnando la alcaldía, y aparentemente esta vez esto se rompe, ¿no? Con Fernando Velasco liderando boca de urna. En tercer lugar, Ricardo Vázquez, de Somos Perú, con 11.8%. Y en cuarto lugar, Víctor Pérez, de Renovación Popular, con 10%. Interesante lo que pasaba en Chorrillos, ¿no? Interesante y más, algunos otros distritos también. Y más también. aún, si tú ves, por ejemplo, Alianza para el Progreso ha sacado algunas municipalidades distritales, no teniendo necesariamente un candidato que haya generado un arrastre, porque vemos que el señor Chejade no fue uno de los primeros. Entonces, o sea, no es mérito de Chejade en todo caso que Alianza para el Progreso tenga primeros puestos en los sin duda, eso es distritos. clarísimo. Hay un mérito propio por los candidatos que han conseguido, como en el caso de Chorrillos, ser primeros, ¿no? Vamos a revisar otro distrito en el siguiente cuadro. Tenemos Comas, resultados a boca de urna. Ulises Villegas, de Somos Perú, 19.5%. En segundo lugar, Miguel Saldaña, de Alianza para el Progreso, intentaba nuevamente repetir el plato, aparentemente no lo ha logrado, ¿no? Sacó un 17.5%. En tercer lugar, Robinson Gupioc, de Podemos Perú, con 13.5%. Y Roxana Ari, Frente de la Esperanza, 12.8%. Esto es en el distrito de Comas. La fuente, recordamos, es de América TV Ipsos. A continuación, revisemos los resultados del distrito de El Agustino. Lo vemos entonces, en primer lugar, Richard Sorias, de Podemos Perú, 34.5%. En segundo lugar, Carmen Castillo, de Alianza para el Progreso, con 20.3%. En tercer lugar, Carlos Cuscamaita, de Acción Popular, con 13.2%. Y Karen Kerevalu, de Somos Perú, con 10%. Vamos ahora con el distrito de Jesús María. Recordemos que estos son los resultados a boca de urna. Luego viene el conteo y después a las 10 de la noche, tendremos ya la información oficial de OMPE. En El Agustino, Jesús Gálvez, 31%, él es de Renovación Popular. Luis Reategui, Frente de la Esperanza 2021, con 22.3%. Luis Ocrospoma, de Avanza País, 15.8%. Oscar León, de Podemos Perú, 13.2%. Estos van siendo los resultados y efectivamente vemos que en algunos distritos Renovación Popular se va asentando por este efecto arrastre del que habíamos comentado, ¿no? Sin duda que sí. Los dos punteros, vamos a decir, generan un arrastre y después, de alguna manera, un poquito más disminuida, pero también Forsyth, Somos Perú, y después vienen ya los méritos propios, claro, sin que haya este arrastre, ¿no? Aunque hay casos bien particulares, ¿no? De nombres propios, como hemos visto en Chorrillos. Ahora, en el día a día, ¿cómo es esa coordinación desde Lima Metropolitana a los diferentes distritos? Mira, es un tema que tiene que hacerse constantemente. Son 42 distritos.
Hay una asamblea metropolitana de alcaldes que se realiza con cierta periodicidad, pero no hay que esperar esa asamblea para las coordinaciones, eso es de todos los días. Pero eso también trae una dificultad, Mabel, porque hay algunos alcaldes distritales que en virtud a su propia autonomía, y esa es una autonomía que está establecida en la Constitución, consideran pues que ellos pueden hacer casi lo que quieren. Por eso que en algún momento, tanto mi sucesor como mi persona, con anterioridad a ello, yo llevé hace mucho tiempo un proyecto de ley al Congreso. Lo recibió el presidente del Congreso de ese minuto, me dijo que eso le parecía genial, pero lo archivaron a la vuelta de la esquina. Aparentemente es un pleito que no se va a comer el No, Congreso. no se lo quieren comer porque para ellos siempre les deja abierta la posibilidad de tener más espacios políticos el hecho de tener 42 distritos en Lima, ¿no? ¿Por qué es mejor tener mancomunidades y no más de 40 distritos? Porque se pueden hacer cosas más efectivas. O sea, si tú trabajas en volumen, si recoges la basura para todo vamos a decir, para toda la mancomunidad o para todo el espacio territorial o para toda la ciudad, eres más efectivo. Si haces cosas de coordinación en seguridad o cualquier acción, cualquier tarea que tengas. Mira lo que sucede, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, lo que sucede en Bogotá. En Bogotá hay una alcaldía mayor y los demás alcaldes son delegados, no son alcaldes elegidos. Acá nosotros no planteábamos eso, planteábamos una elección, pero en espacios más reducidos, para que la cosa sea mucho más eficiente. ¿Y eso significaba perder soberanía? No, porque algunos alcaldes así lo decían. Claro, bueno, es que era también un poquito vender el hecho del statu quo y que no se haga nada, ¿no? Jugar un poco con el miedo de la gente para decir, ahora mi voto aquí, por decir algo, en el distrito X va a valer menos que el distrito Y, porque el distrito Y tiene más gente y entonces van a gobernar con el criterio del distrito Y. Y eso no era lo que se planteaba, sino se planteaba una consolidación de responsabilidades en pocas cabezas. Vamos a continuar conversando, señor Muñoz. Le pido por favor que nos espere unos minutos y a ustedes también desde sus casas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en esta cobertura especial del Poder en tus Manos. Especial del Poder en tus Manos. Estábamos revisando junto al exalcalde Jorge Muñoz los resultados a boca de urna, distrito por distrito. Así que vamos a ver a continuación el siguiente cuadro. El distrito de Independencia en primer lugar, según el boca de urna. Alfredo Reinaga de Somos Perú se encuentra con 34.7%. Benigno Calderón de Renovación Popular con 18.4%. En tercer lugar, Gregorio Quispe de Podemos Perú con 15.5%. Y Evans Cifuentes de Alianza para el Progreso con 9.6%. Estos son los resultados en el distrito de Independencia. Vamos a ver ahora los resultados en el distrito de La Molina. En primer lugar, Esteban Uceda, de Renovación Popular, con 25.4%, muy cerca. Le sigue Juan Carlos Zurek, de Avanza País, con 24.9%. Estos son resultados a boca de urna, así que esto podría cambiar. En tercer lugar, lo vemos a continuación, se encuentra Julio Martínez de Podemos Perú con 18.7% y Nader Loyola de Somos Perú 9.7%. Estos dos últimos con escasas posibilidades, por supuesto, como lo dice boca de urna. Continuamos entonces con el próximo cuadro del distrito de La Victoria. Rubén Cano de Renovación Popular con 30.9%, muy cerquita. Alberto Moreno, Somos Perú con 29.2%. Nada está dicho entonces en La Victoria. Mesías González de Podemos Perú con 20%. Y finalmente Mario Uribe en cuarto lugar de Frente de la Esperanza con 6.4%. Vamos ahora a revisar los resultados del distrito del Lince. Malca Schneiderman de Renovación Popular, 28.2%. Elmer Arce del Partido Morado, 26.3%. Guillermo Aliaga de Somos Perú con 17%. Y en cuarto lugar, Eduardo Albarracín de Podemos Perú, 12.1%. Por ahí apareció entonces el Partido Morado en uno de los resultados
Vamos a ver, vamos a preguntarle al exalcalde Muñoz sobre esta situación de que el hecho de que no se haya inscrito finalmente el Partido Morado a la alcaldía de Lima Metropolitana y cómo esto ha afectado finalmente el resto de distritos. Tenemos un distrito más, Los Olivos, ¿sí? Vemos los resultados. Muy bien. Luis Felipe Castillo, de Podemos Perú, 22.3%. Beto Castillo, de Somos Perú, 20.5%. Arturo Cutipa, de Renovación Popular, 14.5%. Y Heidelberger Sullón, de Juntos por el Perú, con 11.9%. Esto es en el distrito de Los Olivos. A continuación, Magdalena del Mar. Y aquí se da un fenómeno que no se da en otros distritos, ¿no? La votación por Francis Allison, que ya posee una marca personal, es avasalladora. 48.2%. Esto no lo tiene ningún otro alcalde, ¿no? Estamos hablando de resultados a boca de urna. Él es del Partido Alianza para el Progreso. Víctor Raúl Paulini, de Renovación Popular, con 27%, Alberto Lamas, de Somos Perú, con 10.5%, y Raúl Madueño, de Podemos Perú, 4.3%. Ahora vamos a Miraflores. Tenemos en pantalla entonces los resultados a boca de urna. Carlos Canales, de Renovación Popular, 31.4%. Sergio Mesa, Acción Popular, 14.7%. Ernesto Mendoza, Somos Perú, con 13.7%. Y Diego Mora, del Partido Morado, en cuarto lugar, con 11.7%. Me imagino que usted lamenta que Sergio Mesa no haya podido llegar. Usted hizo campaña junto con él. Sergio yo lo conozco, es una persona que tiene una gran capacidad, es un hombre honesto y me hubiese gustado que sea el alcalde de Miraflores. Sin embargo, ha pasado un fenómeno bastante claro en los distritos mesocráticos. Sí. Me refiero a Miraflores, San Isidro, La Molina, el mismo Barranco. El arrastre del candidato López Aliaga ha hecho que se llegue, pues, a tener claramente a los alcaldes distritales mejor posicionados, ¿no? Entonces, eso es un hecho real. Vamos a seguir revisando entonces estos resultados a boca de urna. Ahora vamos con el distrito de Pueblo Libre. Mónica Tello, como bien lo señalaba usted, señor Muñoz, hay una raza interesante de Renovación Popular con 28.3%, Yonel Leguía, de Alianza para el Progreso, con 23%, Joana Stein, de Somos Perú, con 14.5%, y en el cuarto lugar, Manuel Landerer, de Podemos Perú, con 14.4%. Tenemos un próximo cuadro, el distrito de Puente Piedra. Lo vemos a continuación en pantalla. Renan Espinosa, de Somos Perú, 34.3%. Milton Jiménez, de Renovación Popular, 25.3%. Alfredo Pérez, de Podemos Perú, 9.4%. Esteban Monzón, en cuarto lugar, de Alianza para el Progreso, con 9.2%. Tenemos otro cuadro, el distrito del Rímac. Néstor de la Rosa, Podemos Perú, en primer lugar, 26.4%. Le sigue Isabel Ayala, de Renovación Popular, 23.2%. Roberto Telles, Frente de la Esperanza, 15.1%. Y en cuarto lugar, José Angulo, de Somos Perú, 10.6%. El señor López Aliaga finalmente habla. Vamos a escuchar entonces a Rafael López Aliaga, quien según el conteo rápido está pues muy cerca a Daniel Urresti de Podemos Perú. El primero tiene 26.8%, el segundo 25.8%. Señor Muñoz, luego de lo que sucedió en el centro de votación de Miraflores con el señor López Aliaga denunciando que su logo se veía borroso, ahora habla de trafa, ¿no? Ha hablado del chasco, ¿no?, entre comillas, que vimos en las presidenciales, a lo que en su momento él llamó fraude. ¿Le preocupa que, de no ser beneficiosos los resultados para el señor Aliaga, se esté ya generando una narrativa de fraude? Mira, Mabel, yo creo que siempre hay que llamar a la prudencia en estos momentos, que hay una votación tan cercana. Cualquier cosa puede pasar para uno o para otro candidato. Y de repente estas declaraciones son declaraciones en caliente, producto de la euforia del momento.
habría que pedirle al señor López Aliaga que tenga la prudencia del caso para que a las 10 de la noche por lo menos tenga una figura más clara de qué es lo que ha pasado. Y si es elegido el alcalde, también pedirle a él que su gobierno sea un gobierno pensando en todos los ciudadanos limeños. ¿A qué se refiere el señor López Aliaga cuando habla de las consultorías de los caviares en su gestión? No lo sé, la verdad que no lo sé, y habla, una cosa me pareció escuchar, que decía de algún robo. Si hay la persona que conoce algún robo tiene que denunciarla, ¿no? O denunciarlo. Entonces eso me parece un poco curioso, un poco extraño, ¿no? Finalmente, y más bien, sí. Yo le haría recordar que cuando él pidió información, cuando yo era alcalde, le abrí las puertas. Yo le abría las puertas a todos los ciudadanos para que conozcan cómo se estaba desarrollando, manejando la municipalidad. Por eso que yo llamo a la prudencia, llamo a construir algo para las personas, para los ciudadanos, para tener una Lima mejor. Una chiquitita, por favor, ya sí. Para terminar. ¿Qué cosa cree usted que de su gestión debería continuar el próximo alcalde? Hay varias cosas, ¿no? Terminar, por ejemplo, Pasamayito, que ya se está por inaugurar próximamente. Si es que no se llegase a terminar, el siguiente alcalde tendría que hacerlo. Otra obra que está por hacerse, que debería terminarse también, es la ampliación del Metropolitano, que tiene más de un 80%, pero si por alguna circunstancia no se terminase, debería ser terminada. El próximo alcalde tiene ya todos los elementos técnicos para poder ponerse de acuerdo con la ATU para sacar el teleférico entre lo que es San Juan del Lurigancho e Independencia y que uniría línea 1 del metro con el Metropolitano, continuar con los planes que hemos dejado. Nosotros hemos dejado un plan de acción climática que es muy importante para una ciudad que es vulnerable por el cambio climático como es Lima. Hemos dejado también un plan de recuperación del centro histórico que ya se está ejecutando con peatonalización y con una serie de cosas y mejoras en el entorno del centro. Hay un proyecto para mejorar con 52 intervenciones el río Rímac. Eso está firmado ya con entidades que han dado una financiación también, pero obviamente falta más financiación para eso, pero eso hay que continuarlo. Y finalmente el plan metropolitano que se aprobó hace poco con el actual alcalde, ¿no? Pero que nosotros lo estuvimos trabajando previamente. Muy bien, muchísimas gracias, señor Muñoz, por acompañarnos en esta cobertura especial del Poder en tus Manos. Nosotros vamos a continuar revisando los resultados a boca de urna en los diferentes distritos. Tenemos San Borja, en primer lugar se encuentra Marco Álvarez de Renovación Popular con 36.3%. En segundo lugar, José Valdés, de Somos Perú, con 26.6%. Cecilia Chacón, Fuerza Popular, 9.7%. Juan Carlos Ceballos, Podemos Perú, 9.1%. A propósito de Fuerza Popular, pues ha perdido fuerza en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Vamos a revisar San Isidro. Nancy Bizurraga, de Renovación Popular, 37%, primer lugar. Segundo lugar, Javier Cipriani, de Avanza País, 18.4%. César Combina, de Fuerza Popular, asoma nuevamente Fuerza Popular. Este es el segundo distrito en el que lo hace, con 14.6%. Quedó en tercer lugar. Víctor Hugo Bazán, de Somos Perú, 11.4%. Y recordemos que César Combina inicialmente pues había sido voceado como candidato para la Alcaldía Metropolitana de Lima. En San Isidro quedó en tercer lugar. Vamos a revisar un cuadro más. Sí, San Juan de Miraflores, un distrito que ha tenido muy mala suerte con sus alcaldes. Luis Mendieta, Alianza para el Progreso, con 18.5%, lidera esta boca de urna. Roger Parra, de Podemos Perú, 15.5%. En tercer lugar, Mabel Leandro, de Renovación Popular, con 15.1%. Y en cuarto lugar, Adolfo Ocampo, de Somos Perú, con 12.8%. A continuación vamos con uno de los distritos más poblados de Lima y con un distrito con muchísimos problemas que esperemos el próximo alcalde pueda ayudar a solucionar. Jesús Maldonado, de Somos Perú, con 22.6%, está en primer lugar. Le sigue Manuel Angulo, de Renovación Popular, con 17%. En tercer lugar, Juan Navarro, de Alianza para el Progreso, con 15.8%.
Y en cuarto lugar se encuentra Oscar Erquino de Podemos Perú con 15.4%. De San Juan del Lurigancho nos vamos al distrito de San Luis. Lo vemos a continuación en nuestra pantalla. En primer lugar, Ricardo Castro de Somos Perú con 22.9%. En segundo lugar, Ricardo Pérez de Renovación Popular con 21.8%. Ahí probablemente algunos dirán que nada está dicho. Vamos a esperar al conteo rápido. En tercer lugar, Cristian Pardo de Podemos Perú con 15.7%. Y finalmente, en cuarto lugar, Ronald Fuertes de Alianza para el Progreso con 14.6%. Y de San Luis nos vamos al distrito de San Martín de Porres. En este cuadro, resultados a boca de urna, cuya fuente es América TV e Ipsos. Hernán Cifuentes de Podemos Perú quedó en primer lugar con 28.9%. Le sigue Adolfo Matos de Renovación Popular con 21%. En tercer lugar, Luis Cárdenas de Somos Perú con 19.4%. Y finalmente, Peter Jaime, de Alianza para el Progreso, 9.5%. Vamos ahora a San Miguel, ahí donde el también exalcalde y exministro y excongresista Salvador Heresi intentó nuevamente la alcaldía, pero no lo ha logrado, como usted lo puede ver. Eduardo Blés de Avanza País quedó en primer lugar con 35.6%. En segundo lugar, Marcos Cabrera de Renovación Popular con 28.6%. Y lejos, Salvador Heresi, Podemos Perú con 16.2%. Finalmente, en cuarto lugar, Erika Díaz de Somos Perú con 6.7%. Vamos ahora a Santa Anita. ¿Cuáles son los resultados en ese distrito? Leonor Chumbimune de Podemos Perú, 36.3%. Segundo lugar, Olimpio Alegría, Alianza para el Progreso, 33.1%. Warner Yayico de Renovación Popular, 9.6%. Y en cuarto lugar, Jesús Bonifaz de Avanza País con 6.9%. Vamos a el distrito de Santiago de Surco. ¿Cuáles son los resultados? Pues los lidera Carlos Brus de Avanza País con 38.3%. En segundo lugar, Juan Manuel del Mar de Renovación Popular con 20.9%. Gina Galvez de Somos Perú con 16.8% en tercer lugar. Y en cuarto lugar, Eduardo Caprile de Podemos Perú con 10.4%. Repetimos, estos son los resultados en Santiago de Surco. Ahora nos vamos a Villa El Salvador. Estos son los resultados. Guido Peralta de Alianza para el Progreso con 33.2%. Luis Mozo de Podemos Perú con 31.1%. Esther Cuarita de Renovación Popular en tercer lugar, 8.9%. Y finalmente, en cuarto lugar, Alberto Peralta de Somos Perú con 7.6%. Y finalmente, me parece que es el último, Villa María del Triunfo. Muy bien. Eloy Chávez, Alianza para el Progreso, 23.4%. David Morales en segundo lugar, él es del partido Somos Perú, con 18.4%. Tercer lugar, Robert Ludeña de Renovación Popular con 18%. Miriam Ludeña, Podemos Perú, con 13.8%. Esta es la cobertura especial del Poder en tus manos. Hacemos una pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en esta cobertura especial del Poder en tus manos y ahora nos encontramos con Richard Arce, quien ha sido congresista, y con Fernando Sillonis, quien ha sido gobernador regional de Ica. Estas miradas regionales pues nos van a ayudar a analizar cómo ha quedado el mapa político en las regiones, ¿no? Quienes han ganado, va a haber probablemente segundas vueltas en muchas de las regiones. Y hay una pregunta de cajón, que no sé quién me la quiera responder primero. A ver, para empezar, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. No, gracias, Mabel. A ver, Perú Libre se había preparado para este momento, ¿no? De hecho, el impulso de tener a un presidente de este movimiento, que en un principio pues, ¿no?, lo representaba, suponía un impulso para estas elecciones regionales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con Perú Libre, señor Arce?
En realidad es una derrota de los partidos políticos nacionales en una primera lectura. Y esto es cotidiano, porque los que ganan en elecciones regionales y municipales son los movimientos regionales. Sí. A pesar de las diferencias diametrales que hay en los favores que se genera por la ley electoral. O sea, los partidos políticos tienen mayores ventajas frente a los movimientos regionales. Y es un mensaje interesante, ¿no? Para decirle, en este caso, al partido de gobierno que la configuración política nacional ha cambiado y que ese resultado abrumador que tuvieron en la segunda vuelta, que permitió que Pedro Castillo sea hoy nuestro presidente, ya no tiene esa misma sintonía. Y en el caso particular de Perú Libre en Lima es bastante paradójico, sí, inclusive a la ironía, ¿no? Porque le gana un candidato inexistente. El de Avanza País, que no tuvo candidato, tiene más votos que el candidato de Perú Libre en Lima. Y en Junín, donde supuestamente es el bastión, ahí también han perdido tanto el municipio de Huancayo, que es lo más importante, podríamos mencionar, por el tamaño de la población, y la región de Junín. Claro, después de 8 años de los dinámicos del centro, era evidente que iba a haber esos resultados. Pero para consuelo, para que Cerrón no se ponga desesperado en este momento, tengo información que en el corredor minero, en varios distritos del corredor minero, sobre todo en la zona de Chumbivilcas, habría ganado Perú Libre. Inclusive en el caso de Chalhuahuacho, que es muy especial porque es la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, ahí solo habían 2 candidatos. Uno de Perú Libre y el otro de Jatari Apurímac, un movimiento regional, y hay la posibilidad que podría ganar Perú Libre, ¿no? Y este mensaje, eso sí, nos preocupa, evidentemente, ¿no? Porque tienen que estar en relación a las necesidades de esa población para evitar mayor conflictividad, ¿no? Como hemos estado viviendo. Pero más allá, esto es un tema particular, evidentemente, en cada región se juega las elecciones, recuerda bien la cantidad de distritos, municipios que tenemos a nivel de provincias y regiones. Lo interesante es que hay una reconfiguración nacional respecto al mapa político, ¿no? Y eso también es un mensaje para la clase política, para el Congreso y para el Ejecutivo. De acuerdo. Ahora, señor Sillonis, muchos de los candidatos tenían un discurso antisistema, ¿no? En aquellos donde se pintaba pues más radicales y también, a ver, con un reclamo ante el centralismo, ¿no? Que hay en nuestro país. Un reclamo justo, sin duda, en muchos de los casos. Pero finalmente, ¿cuál es el nivel de coordinación y cuáles son los retos que van a tener estos nuevos gobernadores regionales con el gobierno central en este aún proceso de descentralización que tenemos? Bueno, el centralismo es lo peor que le puede pasar a un país, pero hay que ser objetivos también. Los gobernadores regionales, la mayoría, con muy escasas excepciones, han demostrado ser personas muy corruptas, ¿no? No solo en la gestión que están terminando, sino a lo largo de las últimas varias gestiones, ¿no? Entonces, en mi opinión, el diseño institucional está equivocado, ¿no? El hecho de que gobernadores regionales vean salud y educación, por ejemplo, ¿no? Cuando un político, ¿no?, que suele poner a todos sus militantes en los cargos más importantes de las regiones, pueda ser un experto en salud y en educación. Lo mismo el diseño municipal, ¿no? Los municipios en el país ven agua potable, por ejemplo, ven recojo de basura, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién hubiera podido imaginar que políticos que cambian cada 4 años y que no pueden ser reelegidos, por ejemplo, puedan saber de gestión de agua potable y saneamiento? Entonces, yo insisto que los servicios especializados tienen que estar a cargo de instituciones autónomas, apolíticas, no pueden depender de la política, ¿no? Para que sigan un plan, para más que allá sigan de quién un plan esté, y una predictibilidad y un profesionalismo, ¿no? Incluso lo estamos viendo en los ministerios del gobierno central, que estos que cambian cada mes, cada 2 meses, realmente yo sí creo que las regiones y los municipios, aparte del tema moral y de corrupción que todos lamentamos, van a ver muy difícil su gestión porque tienen que llevar una coordinación mínima con los ministerios que cambian pues a cada rato. La verdad que la gestión pública del Perú está muy complicada, ¿no? Y empezando por el gobierno central.
Sí. Hay algunos gobernadores, bueno, casi todos. ¿Usted tiene aún ya los datos de los que pasan a segunda vuelta? Es muy complejo, Mabel, aún porque todavía no podríamos recuerda saber. bien que para pasar a segunda vuelta tienen que, si supera el 30% de los votos válidos, ojo con ese resultado, votos válidos, se van a hacer la diferencia con los votos blancos, nulos y viciados, y eso incrementa el porcentaje. Si pasa ese 30%, ya no hay segunda vuelta. Si no pasan, los dos primeros van a segunda vuelta. Probablemente varias regiones vamos a tener. En el caso particular de Apurímac, por ejemplo, en este momento están preocupados porque según el Boca de Urna tiene 36% el candidato del Frente Esperanza, Percy Godoy, y tiene 32% el candidato de Jatari Apurímac, del movimiento regional. Entonces parecería que ya los dos pasaron el 30%. Pero si hacemos el margen de error de esta es una encuesta la Boca de Urna, es 5% de margen de error, pero es 5% arriba e inclusive 5% abajo, así que prudencia, eso es lo más objetivo, ¿no? Usted ha dicho que el mapa político ha cambiado. ¿En qué aspectos? Uno, que es un mensaje determinante para la clase política en este momento, de que la gente está en descontento. Porque recuerda bien que en segunda vuelta para la elección presidencial fue Keiko Fujimori y fue Pedro Castillo con Perú Libre. O sea, el fujimorismo y Perú Libre fueron los grandes ganadores de la elección del 2021, hace poquito. Pero eso no necesariamente se tenía que reflejar en regiones, ¿no? Pero es que hay un detalle, Mabel, muy importante. Tú estás viendo cómo este gobierno está instrumentalizando el Estado para favorecer quiénes son los ministros, quiénes son los grandes funcionarios, técnicos o son los que más gritaban en campaña, los allegados del entorno de Cerrón. Entonces, han tenido todo el aparato estatal para poder fortalecer su proceso electoral y los partidos que reciben plata de financiamiento estatal. El escándalo actual es que, inclusive el que probablemente ganó el municipio metropolitano de Lima, nos estamos refiriendo a López Aliaga, haya utilizado dineros del financiamiento público, que es dinero de todos los peruanos, para triangularlo y pagar probablemente, como dice la investigación periodística, para que le puedan favorecer en canales de televisión o a través de una consultoría, ¿no? Donde está metido este señor Gagó del fujimorismo como supuesto asesor. Y qué curioso, le pagan para que haga un media training, un servicio, y después él está colocando paneles a nivel de todo Lima. Entonces, habría que investigar cuál es el grado de involucramiento, pero a lo que voy es que han tenido todo ese aparato estatal, en el caso del gobierno, en el caso de los que han recibido plata, los partidos. Por eso te digo que la desventaja frente a un movimiento regional no recibe plata del Estado. Entonces, con el cuento de la capacitación, de pagar personal, claro, y aún así no han logrado, y a eso me refiero. Sí. Cuando usted fue, señor Sillonis, gobernador de Ica, pues representaba a Fuerza Popular. Efectivamente, como dice el señor Arce, ya los partidos nacionales han perdido largamente la representación en las diferentes regiones. En esta oportunidad, aparentemente, quienes sí han obtenido u obtendrían alguna representación serían Alianza para el Progreso y Somos Perú. Y vale decir que Alianza para el Progreso ha generado toda una estructura, ¿no? en todo el país. Sí. ¿Cómo es la dinámica ahí de los partidos políticos nacionales versus los movimientos regionales? Bueno, en mi caso yo fui invitado, ¿no? Yo nunca fui militante de Fuerza Popular. En ese entonces se podía participar como invitado y la verdad, objetivamente hablando, el partido fue determinante en mi triunfo, ¿no? Keiko Fujimori, que muchos critican, pues vino a Ica a apoyar mi candidatura. En ese entonces, 2014, ella era pues una estrella de la política, ¿no? Después vino la caída, pero el Partido Nacional fue un instrumento muy valioso para yo poder competir y yo debutaba en política y gané. Caray, estamos hablando con cierta nostalgia porque usted dice estrellas de la política y yo me pongo a pensar, y ya no hay estrellas de la política, no, pues, hay estrellados. Ella fue tan estrella de la política que en las elecciones presidenciales siguientes colocó como 70 y más congresistas, ¿no? Así es. Así de popular era Fuerza Popular, valga la redundancia. Y ya no es ni popular ni tiene fuerza. Se ha desmoronado, ¿no? Y todo lo político se ha desmoronado, ¿no? Es una pena. Por eso le digo que no hay estrellas en la política actualmente. No observamos liderazgos. Estos nuevos gobiernos regionales, señor Arce, ¿nos traerán sorpresas?
Definitivamente, porque si revisas las hojas de vida, los partidos nacionales, Somos Perú, Alianza por el Progreso, son los que lideran con el número de gente que tiene antecedentes por procesos bastante comprometedores. Entonces, definitivamente ahí hay toda una observación a lo que significa la representación, te repito, de los partidos políticos. En movimientos regionales también ha habido casos de corrupción, sí, pero claro, a lo que yo pongo en relevancia es que el terreno debería ser parejo. Lo que a mí me preocupa, y hay que ser en ese análisis de la reconfiguración del mapa político, es que la clase política tiene que entender con estos resultados electorales que hay una relación directa entre las acciones que toma un gobierno o una autoridad frente a un resultado electoral posterior, porque soy político. Y lo que entienden muchos que ganan una elección es que les están entregando supuestamente un cheque en blanco, y no es así. Porque en ese periodo van a estar en constante evaluación y que después, cuando va a haber elecciones, van a recibir, disculpando el término, una cachetada de la población, como lo que están recibiendo en este momento Perú Libre y el propio fujimorismo. Y es interesante, pero también el propio Alianza por el Progreso, que era el ganador en elección tras elección. Lo que ha sucedido, Mabel, es que lamentablemente los partidos políticos ya no son representación, son una especie de clanes familiares. O sea, tienes que apellidarte Fujimori para que sea Fuerza Popular, tienes que apellidarte Acuña para que seas Alianza para el Progreso, tienes que apellidarte Humala para que seas, o sea, esa representación de ese espacio, ¿no? Entonces, o Luna Gálvez, ¿no? Para que seas Luna Gálvez papá y Luna Gálvez hijo, los únicos que puedan tener espacio en los poderes, ¿no? Entonces, ¿a qué se enfrentan los gobernadores regionales una vez que ocupan el cargo? ¿Qué es lo más difícil? Gobiernos regionales es salud y educación, y eso pocos lo comentan. Y nada menos, ¿eh? Son dos sectores vitales, ¿no? Y yo creo que por eso estamos tan mal en salud y educación, ¿no? Porque realmente un político que puede ser un ingeniero, puede ser un periodista, puede ser un médico, puede ser un abogado, no tiene por qué saber de salud y educación. Pero se puede rodear de personas a eso que sí voy, lo sepan. pero no es pues la práctica común, ¿no? En mi experiencia nosotros recurrimos a Servir, y Servir fue un gran aliado del gobierno regional de Ica en ese entonces, y por eso los hospitales de Ica cambiaron completamente por el profesionalismo que impuso Servir. Pero los políticos peruanos no son de convocar a Servir. Ellos ponen a sus militantes, tipo Perú Libre, ¿no? Que es un escándalo, cómo designan a ministros, asesores y secretarios de Palacio sin ningún mérito profesional en absoluto, ¿no? Y eso se repite en todas las regiones. Y yo no veo que las cosas vayan a cambiar mucho.